esta ocasión ya voy a entrar de lleno a un tema en concreto. Ya no va a ser un poquito así como la presentación, que hablé un poco de manera general. Sí que voy a, por si este es el primer vídeo que ve otra gente, dar un pequeño resumen de lo que sí va a contener este canal. Nada, muy breve, simplemente repetir esos 3 puntos que van a ser, digamos, la columna central de lo que aquí la gente se va a poder encontrar. Y va a ser, por un lado, en primer lugar, noticias de actualidad, una actualidad que no va a ser la actualidad que nos dan en los medios oficiales, no va a ser ese tipo de noticias, no va a ser miseria, terrorismo, en fin, todas esas cosas que continuamente nos están bombardeando. No va a ser ese tipo de actualidad, van a ser otro tipo de noticias que probablemente generen más alegría, por lo menos. En primer lugar, la actualidad. En segundo lugar, conspiración. Va a ser un tema clave también aquí. En tercer lugar, la palabra de Dios. Va a ser importantísimo. Yo voy a tratar de justificar las cosas o bueno, apoyarme al menos en la palabra para intentar que este trabajo tenga cierto soporte. Entonces, en realidad lo que quiero decir es que en este vídeo en concreto yo voy a desarrollar 3 puntos que considero claves para poder identificar los tiempos que actualmente estamos viviendo. Esto en realidad no tiene ningún carácter profético por mi parte, tampoco es un trabajo que yo pueda decir que me pertenece, la autoría no es mía, todo esto es un conjunto, es una recopilación de datos que he ido encontrando en la red, vídeos que ya compartí en su momento. Todo esto pertenece a otros autores, entonces yo lo único que quiero es sumar un archivo más, digamos, ampliar esas posibilidades dentro de la búsqueda de internet para que conste y apoye de alguna manera el trabajo que ha venido haciendo otra mucha gente, ¿vale? Ya os digo, ningún carácter profético por mi parte, esto es un puro análisis de esa poca o mucha información que yo haya podido ir encontrando y sobre todo basado en una absoluta literalidad bíblica. El caso es que tampoco me quiero perder mucho más en la presentación, así que voy de lleno al tema. La cuestión es que durante muchos años ha podido ser anunciada la segunda venida de Jesús a la tierra, el retorno del Mesías. Pero esto no era entonces apoyado o sustentado por los acontecimientos bíblicos que se tenían que considerar como imprescindibles para que entonces pudieran afirmar que se encontraban en esos tiempos finales que actualmente parece que sí estamos viviendo. Hay diferentes sucesos que a través de la Biblia se consideran claves. Entonces, el primero y fundamental era que el pueblo judío fuese de nuevo una nación, y como un territorio que el propio Dios escogió, ¿no? Esto es clave para poder ubicar los tiempos de Dios, para poder poner de nuevo en marcha el reloj profético de Dios. Y esto, de alguna manera, Jesús, en diferentes parábolas, sobre todo, donde él utiliza la higuera para dar diferente información tanto a sus apóstoles, aunque a ellos no les hablaba siempre cuando estaban en privado a través de parábolas, así que para comunicarse con el resto de personas él no quería dar el mensaje totalmente claro, supongo que un poco en reacción a ver que la gente seguía mostrándose dura de corazón, no la aceptaban, no creían profundamente su mensaje. Jesús conocía perfectamente los pensamientos de las personas antes incluso de que ellos lo manifestaran. Entonces, él en la parábola de la higuera, que es un elemento utilizado de una manera repetitiva, no es algo casual, no es algo que simplemente suceda una vez y ya está, no, lo repite
constantemente, él, en esta cita que os voy a leer, habla del nuevo brotar de esa higuera, que es un elemento que simbólicamente representa a Israel. Esto muchos teólogos y mucha gente determina que es así, que se está refiriendo al pueblo de Israel, lo cual tiene bastante sentido porque allí es donde él hizo su ministerio, y al fin y al cabo todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios gira en torno al pueblo de Israel. Él habla de ese nuevo brotar como un hecho incuestionable para que ese conteo del fin de los tiempos pudiera estar en marcha. Él concretamente hace varias menciones en las que de manera literal sí que está hablando del árbol y el fruto, pero si nosotros buscamos una lectura más a nivel simbólico, dentro de un contexto quizá más espiritual, podemos ver que claramente está haciendo una referencia y una denuncia a su tierra y a sus gentes, sabiendo además que, bueno, sobre todo en los altos cargos, en las élites de aquel entonces, que la ostentaba el poder religioso, no le aceptaban, no creían en su palabra, continuamente le demandaban señales, pruebas, y bueno, y aún así, aunque las tenían, aunque Jesús dedicaba a hacer diferentes milagros, diferentes curaciones, bueno, le acusaban directamente de estar trabajando a través de Belcebú, a través del demonio, del diablo. Bueno, él, hablando en el día del Señor, habla de la higuera que ha tenido que volver a estar madura para que podamos identificar el momento de la venida del Señor, que está a las puertas, está cercano ya. En el fondo, si analizamos esta parábola que os voy a leer ahora mismo, él hace aquí referencia a tiempos y a señales, ¿vale? Para poder identificar este momento. Y hoy en realidad muchas de ellas pues son un hecho de lo que se dejó ya escrito 2000 años atrás. Por tanto, a partir de 1948, cuando Israel sí se crea como Estado, podemos empezar a considerar que ese retorno, ese regreso de Jesús a la tierra está ya dentro de la posibilidad, al menos. Durante 1800 años eso realmente no sucedió. Desde que Israel fue deportada, se destruyó el templo en el año 70, ya no volvió a tener un Estado como tal. Entonces, esa condición no se cumplía. Era algo indispensable y no estaba dentro de los sucesos que ya tendrían que haber ocurrido. Simplemente sin ese elemento, la segunda venida de Jesús a la tierra, pues no podía estar ni siquiera cercana en el tiempo. El propio sistema, en cierto modo, ha sabido de esta correcta interpretación de las Escrituras, al menos en parte, y yo creo que durante años, no solo en los últimos 100 años, sino durante más años, han estado de alguna manera promocionando o publicitando falsos predicadores que estuvieran transmitiendo un mensaje equivocado con dos objetivos. En primer lugar, tener a la gente bajo el miedo, estando alerta, sobre todo para poderlos estafar. Siempre se ha utilizado este recurso, y es verdad, hay mucha gente que de hecho se desconecta de todo esto que tiene que ver con la religión, que no es tal. La religión no es exactamente lo que la palabra de Dios nos está transmitiendo, no es eso, es enseñanza, no es religión. La religión es todo un negocio montado alrededor de la propia palabra de Dios. Pero, bueno, en primer lugar querían eso, querían tener a la gente sometida. Y en segundo lugar yo creo que había otro objetivo, que era, de alguna manera, provocar en las personas un cierto desencanto, quizá, para con las Escrituras, viendo que esos anuncios no se producían, viendo que esa predicción no era real. Conseguían de alguna manera desmotivar a la gente, y entonces todas esas personas que en un momento las habías tenido enganchadas a través de la religión, ya iban a pasar de este terreno, se iban a desmarcar de todo esto, y el sistema, eso le conviene mucho. Le conviene mucho.
De todas maneras, esto sucede únicamente porque no se lee la palabra. O sea, si nosotros ponemos remedio a este grave problema, porque finalmente es un grave problema cuando estamos hablando de información, el engaño puede ser anulado. Tal vez no del todo, pero sí en gran medida, porque si nos damos cuenta, hoy hay una poderosa maquinaria que funciona a todos los niveles de la sociedad con el fin de desacreditar todo lo que tiene que ver con lo sagrado, con Dios, con Jesús, con su palabra. Es muy poderoso realmente. Si no nos tenemos que ir únicamente o centrarnos en el ámbito sagrado para encontrar este tipo de burla. En realidad está velado en cada aspecto de la sociedad. En casi cada aspecto que nosotros analicemos vamos a encontrar una burla continuamente a todos estos temas. En realidad todos disponemos de ese arma, de esa manera de contrarrestar esta desinformación, esta manipulación, sí, al fin y al cabo es una manipulación, es un engaño porque nos hacen no considerarlo, lo relacionamos directamente. Nosotros, la palabra de Dios, si tenemos que pensar en algo, vamos a pensar en iglesia. Si tenemos que pensar en otro término, pensaremos en religión. No tienen nada que ver. Son conceptos mentales que nos han metido para que lo llevemos a ubicarlo en un espacio que no tiene que ver con lo sagrado, sino que tiene que ver con lo mundano, con lo terrenal. Y no tiene nada que ver. Esta palabra está inspirada por Dios y el hombre se ha adueñado de ella, cierto sector, el ámbito religioso, pero no es propiedad de ellos, para nada. Entonces, llegados a este punto, lo que tenemos que hacer es utilizar el mismo esquema que los conspiradores. Es algo ampliamente conocido en el mundo de la conspiración, un término que no utilizo para nada de manera peyorativa o descalificándolo. Hay mucha gente que sí habla de la conspiración como la conspiración, ¿eh? Esta gente, estos pirados, estos locos, se creen que todos andamos con un casco de aluminio, en fin, no es eso. Yo la conspiración lo digo con la cabeza bien alta. Es una realidad y simplemente ignorarlo no va a ayudar en nada. Entonces, utilicemos ese esquema. Problema, reacción, solución. ¿Dónde está el problema? El problema está en que nos están tratando de engañar. Por todos los medios, en todos los niveles. Nos están tratando de engañar. Entonces, una vez que nosotros encontramos ese problema, nos damos cuenta de que hay un engaño, de que hay una distorsión de la realidad en cuanto a lo que nos están hablando. Tenemos que buscar o generar en nosotros una reacción. Esa reacción tiene que venir por el cabreo que nos tiene que generar a nosotros que nos estén engañando. Eso tiene que nacer en nosotros, a poquito que nos respetemos, a poquito que queramos buscar la verdad. Esa reacción tiene que surgir. ¿Cuál es la solución? Obviamente leer la palabra de Dios, extraer la información que aquí contiene, que aquí se encuentra. Y no hay que simplemente a lo mejor mirarlo de una manera espiritual, si queremos así. Es que tenemos información en otros muchos aspectos. Entonces, no desprestigiemos, no despreciemos esto, por favor. Tened en cuenta que hasta del diablo nosotros podemos aprender lo que no queremos llegar a ser. Hasta de él se puede aprender. Así que tampoco odiemos a esos conspiradores, tampoco odiemos a esa gente que manipula a la gente, porque eso solo juega en beneficio incluso de ellos y en nuestro propio perjuicio. Bueno, quiero ir directamente a la cita literal. Vamos a ir a Mateo 24
Es una cita que además aparece en varios libros, sobre todo en los evangelios, en los 4 evangelios. Vale, Mateo 24 al 32 dice así: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Aquí está hablando de la venida del Hijo del Hombre. Obviamente está hablando en Mateo 24, porque de hecho Mateo 24 no se puede leer solamente el capítulo Mateo 24, tiene que ser, para entender todo el episodio, el capítulo, tenemos que leer tanto Mateo 24 como Mateo 25, porque si atendemos en el versículo 3 a lo que le están preguntando, en ese caso los discípulos, él estando sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, por lo tanto, le están preguntando por el momento, por las señales y por el fin de los tiempos. Entonces, tendremos que valorar en conjunto señales antes del fin, la venida del Hijo del Hombre. Luego tenemos aquí 2 parábolas, que son la parábola de las 10 vírgenes, donde se nos anima o se nos exhorta a estar velando, a estar estudiando la palabra, la parábola de los talentos y finalmente el juicio a las naciones, que vendrá justo antes del fin de los tiempos. Pero para de alguna manera justificar que la Biblia, porque este libro tiene algo muy particular, y es que hay gente que a lo mejor lo considera como un texto que sí, bueno, nos cuenta sucesos a nivel histórico, pero a un nivel profético consideran que ya no tienen nada que aportarnos. Entonces, aquí sí que me gustaría decir que Dios en un momento dado escogió redactar lo que aquí quedó registrado como una serie de sucesos o eventos históricos acontecidos, pero que a su vez para los tiempos postreros, que pueden ser los que estemos viviendo ahora mismo, tuvieran cierto carácter profético, ¿vale? En realidad es un plan maestro, solo al alcance del creador, el poder redactar un libro que perfectamente una historia y profecía, aunque hay elementos que ya están cumplidos, pero precisamente por eso quiero que en este caso nos vayamos a Isaías, al capítulo 66, para que veamos que los sucesos realmente quedaron también registrados, para que veamos qué es lo que nos dice exactamente de la tierra de Israel. En el versículo 8, el capítulo 66, dice: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Israel se fundó en un solo día, el Estado de manera independiente, y bueno, creo que hay suficientes datos a lo largo de toda la Biblia para demostrarnos que no solo nos sirven como un registro histórico, sino como un registro profético, porque de hecho la mayoría de cosas que aquí están escritas no han sucedido todavía. Pero, por ejemplo, lo que son los mensajes de Jesús, sobre todo, y más aún si son parábolas, no podemos nunca leerlo con un solo significado, ¿vale? El mensaje de Cristo nunca tiene en sí una única lectura. O sea, dentro de lo que es el texto literal existen diferentes interpretaciones, ¿vale? Esto tampoco es algo esporádico que te lo encuentres una vez, sino que sucede de manera regular. En realidad tampoco es algo que debería sorprendernos, porque nosotros, como hombres que somos, lógicamente estamos interpretando a través de su escogido el lenguaje del mismo Dios. Entonces no seamos simples y mucho menos aún intentemos de alguna manera encerrar o
nos conformemos con presentar a Dios bajo esa forma simple o esa naturaleza que nosotros tenemos, ¿vale? Si Dios es omnipresente, entonces tiene múltiples interpretaciones, como así tiene múltiples manifestaciones. Al final somos nosotros mismos, somos nosotros mismos Dios experimentándose a sí mismo, somos un vehículo para Él. Y como tal, la Biblia en sí contiene mucho más de lo que aparentemente vemos. No es de la A a la Z y ya está, no es una lectura simplemente así. Siempre hay más información de la que aparentemente vemos a priori. Bueno, en sí, la primera condición para que ese reloj profético se pusiera en marcha se cumplió en 1948, tras el reconocimiento de Israel como Estado independiente. Entonces, este primer punto queda demostrado tanto su anuncio como su cumplimiento profético, ¿vale? El segundo punto al que quiero ir es el tiempo de una generación bíblica. Esto, si vamos al Salmo 90, en el versículo 10, veremos que nos dice así, está hablando de la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre, ¿vale? Dice, versículo 10, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Bien, es verdad que en otros tiempos, sobre todo en el inicio de la creación, si nosotros, por ejemplo, miramos las edades de la gente, estamos viendo aquí, yo estoy mirando aquí en los descendientes de Adán, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set, el tercer hijo que tuvo Adán y Eva. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. No estamos hablando ahora mismo de estos tiempos, de esta longevidad, porque, bueno, a medida que el hombre incurrió en pecado, Dios de alguna manera limitó el periodo de vida, ¿no? Pero en ese salmo, más que de la vida de una persona en concreto, yo creo que ahí están hablando más de una época, porque habla de los días de nuestra edad. Entonces, incluso vayamos a tomar, por ejemplo, en un sencillo cálculo matemático, la generación robusta de 80 años. Si hacemos esa suma, nos daría como fecha límite 2028, ¿vale? Que sería el tiempo donde, en base a las palabras de Jesús, todas estas cosas deberían haberse cumplido. Lo que pasa es que lo que sí quiero hacer en este punto es un pequeño parón para decirle a la gente, esa gente que diga, bueno, 2028 es muy allá en el tiempo, queda mucho todavía, en fin, tengo tiempo todavía para relajarme. Yo les diría que si atendemos a un sentido numérico, digamos que el 70 tendría mucho más sentido. No porque solo en el año 70 fuera destruido el templo de Jerusalén, porque Dios hizo la creación en 6 días y al séptimo descansó, porque toda la historia que Dios ha preparado para la tierra tiene 6.000 años y el milenio de Cristo 7.000. En fin, el número 7, digamos que es una constante en toda la lectura bíblica. Vale, si nosotros, por ejemplo, tomamos un libro de la Biblia, ¿vale? Pues quizás no seamos capaces de interpretar esto o de visualizarlo, pero en su lectura completa, digamos que la Biblia se revela a sí misma como un complejo mecanismo similar al interior de un reloj, ¿vale? Donde quizá cada pieza aislada no se aprecia su verdadero significado, pero una vez en conjunto, ¿vale?,
cobra su verdadero sentido. Entonces, ya os digo, a nivel numérico, el 7 es realmente muy, 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 muy importante. Así que yo de verdad os animaría a que no os relajarais en todo esto y le diéramos la importancia necesaria. Voy a pasar al tercer punto. El tercer punto, quizá me lleve un poquito más de tiempo. No quiero tampoco que se me vaya mucho, que se me haga muy largo el vídeo, pero bueno, en ya os digo, esta información pertenece a muchos autores, a varios autores. Voy a tratarlos de mencionar a algunos de ellos. Si no, ya os digo, haré un recopilatorio de lunas de sangre, que voy a hablar en este caso, de las señales, ¿vale? Y van a ser... va a ser un punto en el que, ya digo, voy a tenerme que centrar un poquito, porque además de estas cosas que hemos analizado, ese brotar de la higuera como nacimiento de la creación del Estado de Israel, este tiempo de la generación bíblica, esas señales que deberían ser inequívocas para definir el fin de los tiempos, son muy importantes. Y en realidad es que cumplirse se están cumpliendo todas. En realidad la Biblia lo que necesita para finalizar su cumplimiento es tiempo. Es tiempo. Ese del que cada día, y muchos, incluso sin saberlo, vamos teniendo menos. Pero bueno, voy a entrar en sí a las lunas rojas o las lunas de sangre. Hay muchísima información en la red. En principio, el evento en sí es bastante razonable, es bastante sencillo de entender. A ver, un momentito. Sí, vale. Bueno, en sí el evento es cuando, digamos, el Sol, la Tierra y la Luna se alinean de manera perfecta, ¿vale? Entonces, al interponerse la Tierra entre el Sol y la Luna, esta no recibe su luz y, por lo tanto, la propia atmósfera de la Luna genera ese tono rojizo, ¿vale? Eso es un evento bastante sencillo de entender y no son eclipses al uso, no son eclipses como tal. El que estamos viviendo concretamente es una tétrada, es un conjunto de 4 eclipses que se suceden de manera seguida en un periodo de 2 años, además coincidiendo en fechas muy próximas en esos 2 años. Y bueno, ya os digo, el evento en sí como tal es razonable. Yo os voy a dejar unos datos que están extraídos del canon de eclipses lunares y solares de la NASA, ¿vale? Donde ahí vais a poder ver las plantillas, donde aparecen las localizaciones, donde los eclipses, en qué tiempo, fechas y lugares donde ha sido más visible parcialmente. En fin, son plantillas que yo he visto, sobre todo de los eventos en sí que se van a analizar, que han pasado históricamente. Pero aquí voy a entrar a los datos en concreto que he sacado, ya os digo, de diferentes lugares. Y sí que hay unos datos que quizá no es tan importante, pero no tengo claro si es exactamente ese número que se da o es otro. Voy a dejarlo aclarado en qué punto es donde tengo esa pequeña duda. Pero según diferentes estudios, parece que lo que es el fenómeno en sí de las tétradas, de esas 4 lunas de sangre, a partir de la época de Cristo, han sucedido en 87 ocasiones. Esta sería la número 88, ¿vale? La que estamos viviendo en 2014 y 2015. Pero lo interesante de este estudio sería que de esas 87, y aquí es donde viene el dato ese que no lo tengo claro, porque según un estudio han ocurrido 7 a partir de la época de Jesús, 7 que coincidan con las festividades judías, con los tiempos que Dios determinó para su pueblo. Entonces, yo tengo registrados 9 eclipses o tétradas lunares, no eclipses, son 4 eclipses por cada tétrada.
Y estos eventos que en sí coincidieron con esas festividades, en realidad vinieron o bien precedidos o bien a posteriori por eventos que bueno, tuvieron algún tipo de repercusión a nivel histórico y bueno, no solo fueron importantes para el pueblo de Israel, sino para el resto del mundo. Entonces, si esto... Y aquí voy a entrar y os voy a dar en sí los datos propios de esas tétradas que coincidieron con sucesos históricos, ¿vale? Y os lo voy a dar un poco así rápido, no me quiero centrar demasiado, cerrar demasiado en explicar, porque esta información, ya digo, la tenéis allí. Pero bueno, os lo voy a leer rápidamente. La primera que aparentemente está registrada es en el año 32 y 33 después de Cristo, ¿vale? Donde hubo un eclipse de luna que ocurrió el 14 de abril del 32 después de Cristo en la fiesta de Pascua. Un segundo eclipse de luna ocurrió el 7 de octubre del 32 después de Cristo en la fiesta de los tabernáculos. Un tercer eclipse de luna ocurrió el 3 de abril del 33 en la fiesta de Pascua, y un cuarto eclipse de luna de sangre ocurrió el 27 de septiembre del 33 después de Cristo en la fiesta de los tabernáculos. En este punto me gustaría decir que yo hace unos meses, no sé exactamente cuándo, si aproximadamente, no sé si fueron 5 o 6 meses, vi reportado por un instituto de geofísica alemán que habían dado con el dato de que el mismo día, el 3 de abril del 33 después de Cristo, en Jerusalén había sucedido también un terremoto en aquella época, en aquella fecha. Entonces creo que es bastante importante. Después, si nos vamos a otro suceso, obviamente el año 33, cuando Jesús fue crucificado, ¿no? Y apareció a partir de Cristo, fue la primera luna de sangre. Por lo tanto, creo que decir que no tiene una relación directa con Dios, con Jesús, con sus planes, me parece que es un poco descabellado. Pero bueno, en el año 70 hubo un eclipse de penumbra, porque cuando la luna, en este caso, se pone roja, es porque en esa alineación perfecta, digamos que van a tamaño, y la luna en ese caso está en un cono de umbra, y entonces por eso ahí se pone rojiza. Cuando está fuera de ese cono de umbra, está en los conos de penumbra, entonces son otro tipo de eclipses, ¿vale? No es exactamente la luna roja como tal. Entonces, en ese año 70 hubo una luna de penumbra, en esa zona de penumbra hubo un eclipse, dos eclipses parciales que ocurrieron en la fiesta de Pascua el 14 de abril y en los tabernáculos el 8 de octubre, cuando el segundo templo fue destruido, el 4 de agosto del 70 después de Cristo. Después, en los años 162 y 163 después de Cristo, ocurrieron eclipses lunares, y en esa época hubo diferentes tipos de persecuciones, hubo enfermedades, hubo hambre. El río Tíber de Roma se inundó y provocó diversas catástrofes, y en el 165 hubo una plaga que ocasionó la muerte de una tercera parte de la población de Roma. Esto todo 165 después de Cristo. Los eclipses fueron: primer eclipse lunar en Pascua, el 17 de abril del 162 después de Cristo, que dio inicio a una tétrada de eclipses lunares. Segundo eclipse lunar en la fiesta de Tabernáculos, el 11 de octubre del 162 después de Cristo. Tercer eclipse lunar en Pascua, el 6 de abril del 163 después de Cristo. Y cuarto eclipse lunar en Tabernáculos, el 30 de septiembre del 163 después de Cristo. Hay una correlación también entre cuándo suceden las tétradas y cuándo vuelven a suceder. Concretamente, después de esta segunda, transcurrieron 634 años hasta que volvió a aparecer una nueva tétrada de lunas de sangre. Y esta fue en el año 795 y 796 después de Cristo. Ocurrió otra tétrada de eclipses lunares. Es una tercera serie de tétradas en el primer milenio de la historia judeocristiana, y esto tuvo que ver un poquito con toda la invasión árabe
Primer eclipse de luna en Pascua, el 9 de abril del 795 después de Cristo. Segundo eclipse lunar en Tabernáculos, el 3 de octubre del 795 después de Cristo. Tercer eclipse lunar en Pascua, el 28 de marzo del 796 después de Cristo. Y cuarto eclipse lunar en Tabernáculos, el 21 de septiembre del 796 después de Cristo. Después, tras esta tétrada, nos vamos al año 842 y 843 después de Cristo. Cuarta tétrada de eclipses lunares, y 3 años después la ciudad de Roma y el Vaticano fueron saqueados por ejércitos invasores musulmanes. Primer eclipse lunar en Pascua, el 30 de marzo del 842 después de Cristo. Segundo eclipse lunar en Tabernáculos, el 23 de octubre del 842 después de Cristo. Tercer eclipse lunar en Pascua, el 19 de marzo del 843 después de Cristo. Cuarto eclipse lunar en Tabernáculos, el 12 de septiembre del 843 después de Cristo. Nos vamos a la quinta tétrada en el año 860 y 861 después de Cristo. En este caso, las tribus vikingas azotaron el norte de Europa, y en la península ibérica muchos cristianos fueron asesinados por los musulmanes. Esto vino precedido por las señales de eclipse lunar en Pascua, el 30 de marzo del 842 después de Cristo. Segundo eclipse lunar en Tabernáculos, el 23 de octubre del 842 después de Cristo. Tercer eclipse lunar en Pascua, el 19 de marzo del 843 después de Cristo. Y cuarto eclipse lunar en Tabernáculos, el 12 de septiembre del 843 después de Cristo. En este caso, como en la anterior, tras esta quinta tétrada, acontecen o hay un periodo de 634 años hasta la siguiente, que fue en el año 1493 y 1494. Fue la sexta tétrada y coincidió con la aparición de la Inquisición en Europa, y los judíos, fue justo después del descubrimiento de América, y que los judíos fueran expulsados de España y se trasladaran a América. Aquí los eclipses fueron en las siguientes fechas. Primer eclipse lunar en Pascua, el 2 de abril del 1493 después de Cristo. Segundo eclipse lunar en Tabernáculos, el 5 de octubre del 1493 después de Cristo. Tercer eclipse lunar en Pascua, el 22 de marzo del 1494 después de Cristo. Y cuarto eclipse lunar en Tabernáculos, el 15 de septiembre de 1494 después de Cristo. Después de esta quinta tétrada de lunas de sangre, transcurren hasta la siguiente 457 años. Y nos vamos entonces a la tétrada de 1949 y 1950. Un año después, bueno, en realidad la tétrada entre 1 y 2 años después de la creación del Estado de Israel, que sucedió en esta séptima tétrada. Y coincidió con las siguientes fechas. Primer eclipse lunar en Pascua, el 13 de abril de 1949 después de Cristo. Segundo eclipse lunar en Tabernáculos, el 7 de octubre de 1949 después de Cristo. Tercer eclipse lunar en Pascua, el 2 de abril de 1950 después de Cristo. Y cuarto eclipse lunar en Tabernáculos, el 26 de septiembre de 1950 después de Cristo. Después nos vamos a 1967 y 1968. Donde Israel, de alguna manera, en la guerra de los 6 días, recupera su territorio, Jerusalén, en esa guerra que está registrada históricamente, ¿no? Ahí aconteció de nuevo una serie de estos eventos de eclipses. Primer eclipse lunar en Pascua, el 24 de abril de 1967 después de Cristo. Segundo eclipse lunar en Tabernáculos, el 18 de octubre de 1967 después de Cristo. Tercer eclipse lunar en Pascua, el 13 de abril de 1968 después de Cristo. Y cuarto eclipse lunar en Tabernáculos, el 6 de octubre de 1968 después de Cristo. En realidad, entre todas las posibilidades y todas las festividades judías, tenéis que ver el patrón que también se repite aquí, donde todos estos eventos están sucediendo siempre en las mismas fiestas, Pascua y Tabernáculos. Siempre ha sido así.
Y finalmente nos vamos a esta, ya os digo, novena o octava tétrada. Yo aquí tengo registrado como novena. En otros estudios, ya os digo, veo que sería la octava, según ellos. Pero bueno, esta novena tétrada de lunas rojas comienza después de un año preñado, el 5773, y dentro de un ciclo de año sabático, que es este, el 5774 y 5775, culminando con un periodo también de 7 años, conocido como el ciclo semitá, que realmente yo os recomiendo que busquéis información. Podéis buscar esta información. Yo me parece que pertenece inicialmente, al menos por lo que yo he ido encontrando, a un pastor, un rabino, Jonathan Cahn, que la verdad es que lo tengo aquí más o menos lo que sería su informe, un pequeño resumen de lo que él cuenta, pero os animaría a que buscarais por vosotros mismos información. Hay bastante información en la red, en español y en inglés, y la verdad es que sería un ciclo que, vale, sí, estamos también entrando en el ámbito de la profecía quizá, pero parece que él está advirtiendo, en base a lo que ha estudiado en el pasado y a los sucesos que estos ciclos de 7 años han tenido a lo largo de la historia, podría tener que ver con un cierto desplome financiero que podría estar aconteciendo, me parece, que para el 13 de septiembre de este año 2015, que de hecho coincidiría con la fiesta de las trompetas, donde por cierto también habría un eclipse parcial de sol, porque entre estas tétradas de lunas de sangre ha habido un eclipse total de sol el 20 de marzo, coincidiendo con el 29 de Adar y el 1 de Nisan, que digamos que es el inicio del calendario judío. Y en realidad, luego voy a volver un poquito a eso, simplemente para dar algo, una pequeña idea o bueno, un pequeño versículo que yo anoté, porque no sé si realmente ahí pretenden concretar un poco con que estos son los tiempos, o simplemente pueda ser una mala interpretación por mi parte. Luego lo voy a ver. ¿Qué tiene en realidad de curioso estos eventos de la luna de sangre que hemos estado repasando, de todos los registros históricos que hay? Y es que, según un pastor que se llama Mark Bliss, él hizo un estudio donde sacó todos estos eventos que habían sucedido, que se correspondían a nivel histórico con momentos importantes, pero igual que hizo un cálculo a pasado, también se ha hecho un cálculo a futuro de todas estas lunas de sangre. Y lo que es en sí las tétradas, parece que no va a haber, esto tampoco yo lo puedo afirmar, yo no tengo la tecnología necesaria para decir sí es así, pero entiendo yo que si han hecho un estudio serio y riguroso de todo esto, tampoco tendrían por qué mentirnos. Al final esto es canon de la NASA, es algo que no está abierto a cambiar, es así, está así determinado, y entiendo yo que el estudio en sí, procediendo de la NASA, aunque intenten ocultar información, hay gente que finalmente está interesada en estas cosas, y si se lo exigen como una agencia que pertenece al Estado, pues está obligada de alguna manera a filtrar la información que se les requiera, ¿no? Todo lo que no sea secreto del Estado, que funcione para sus propios planes, pues esto aparte, yo creo que conocen que no hay demasiado interés entre el público en general por estas cosas, no suelen prestar atención. Entonces creo que, aunque sean para grupos reducidos, no tienen demasiado inconveniente en difundir esta información. Entonces, si esto se ha calculado a futuro, y entonces durante los próximos 500 años no va a haber una tétrada que coincida con fiestas judías, y si analizamos esos 3 eventos, la generación bíblica, el brotar de la higuera, el tiempo de la generación bíblica
y las señales en el cielo que deben darse para cuando los tiempos se cumplan, estaríamos hablando de que realmente esta es la última luna de sangre que en ese periodo dado por Jesús, tomando como referencia la creación del Estado de Israel, sería la última. Es que realmente sería la última luna de sangre. Entonces yo estoy diciendo que tiene que ser así. Yo no sé si hay manipulación en esos datos, si realmente se nos ha dicho así y realmente no es así. Pero si los datos fueran correctos, yo creo que verdaderamente esta luna de sangre tendría que traer consigo algún tipo de evento que de alguna manera nos dejara fuera de toda duda que estamos ante estos últimos tiempos. ¿Qué nos dice exactamente en este sentido la palabra de Dios? Y es a lo que antes he dicho que quería volver para poderlo decir, porque yo en lo que son, digamos, hay muchas imágenes montadas en internet con todos los sucesos de esta tétrada, donde se ven las 4 lunas de sangre y en medio ese eclipse de sol que sucedió en el 20 de marzo de 2015. Entonces, lo que sí anoté yo también es que, porque quizá esta tétrada sea más especial de lo que en realidad nosotros vemos, porque ha habido más señales en los cielos de los que normalmente en esas imágenes se muestran. El 3 de noviembre del 2013, esto fue 6 meses antes de que la primera luna de sangre ocurriera, el 15 de abril del 2014, hubo un eclipse de sol también, ¿vale? Y luego lo que es entre la tercera luna de sangre de este año, que fue 4 de abril, coincidiendo con la Pascua, y la que habrá el 28 de septiembre en la fiesta de tabernáculos, entre medias, el día 13 de septiembre, coincidiendo también con la fiesta de las trompetas, va a haber también un eclipse de sol. Me parece que no es total, pero también hay otro eclipse de sol, y de hecho, si recordamos, coincide exactamente con ese final del ciclo semitá. A la hora de decir fechas, de decir números, de poner tal, yo creo que la gente que está hablando de las lunas de sangre está emitiendo un mensaje correcto, porque digamos que, como se dice en el primer libro de la Biblia, en el Génesis, lo que el sentido y el significado que tienen esto, haya lumbreras en la expansión, versículo 14 del capítulo 1, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. O sea, no es un calendario, no es que nos estén diciendo luna de sangre el 4 de abril, ¡pum!, tiene que pasar algo. Luna de sangre el 28, ¡pum!, tiene que pasar algo. No, nos están anunciando, nos están advirtiendo, nos están ubicando en el tiempo, porque de hecho lo hemos podido comprobar en esa lectura de todos los sucesos y todos los eventos que han venido sucediendo a lo largo de la historia, coincidiendo con estos eclipses, con estas tétradas, que no ha sido exactamente en el tiempo, en el momento de la aparición de estos eventos celestes o de estos sucesos. No ha sido así, a veces ha sido antes, a veces ha sido después, aunque también, y esto luego en otro vídeo entraré en profundidad con este mismo texto, pero sí quiero ir a Apocalipsis, porque igual que estos eventos no han tenido un orden, no han tenido, digamos, no han funcionado como un calendario, que digas luna de sangre el 28 y el 28 tiene que suceder algo. Sí que es verdad que si estuviéramos hablando de la última luna de sangre, y yo esto lo pongo en condicional, no lo afirmo, no estoy diciendo, pero si estuviéramos ante esa última luna de sangre, en esa última generación, después de ese brotar de esa higuera, y nos fuéramos a los sellos, al capítulo 6 de Apocalipsis, y vamos al versículo 12, leeríamos: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre. Entonces,
En este sentido yo creo que, bueno, lo que es el texto tiene un orden específico, eventos que tienen que suceder, gran terremoto, sol negro como tela de cilicio y luna de sangre. Tal vez en este caso, en esta luna de sangre, de ser la última, de ser esta la que nos estuviera marcando, indicando algo, en este caso yo creo que sí tendría que haber algún evento que nos señalara que estaríamos ante este fin de los tiempos. Yo realmente no lo sé, sí quiero mirar con vosotros aquí algunas otras citas de las que nos hablan en este sentido de las señales del cielo y en relación a este eclipse que hubo de sol el 20 de marzo, coincidiendo con el primer día del calendario judío. Por ejemplo, si miramos en Isaías 13, 9, 10, y esto sí que en realidad no lo he visto en ningún sitio reportado, lo añado como un comentario más, no estoy diciendo, incluso aunque yo lo diga, no tengo tan claro que sea así, pero el hecho de que el eclipse de sol sea en el primer día del calendario judío, a mí, después de haber visto varios vídeos, Isaías 13, 9, 10, vale, después leí estos versículos y no sé por qué, pero me vino directamente a la cabeza este eclipse de sol. Entonces dice así, versículos 9, 10. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación, y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Yo me señalé aquí, se oscurecerá al nacer, porque en ese inicio del calendario judío, a lo mejor en este versículo lo que nos están indicando es, como todo está fundamentado y todo está montado en torno al pueblo de Israel, a lo mejor ese nacer del nuevo calendario, ese inicio, porque ese primero de Nisan es como en el calendario pagano y gregoriano que nosotros nos manejamos el 1 de enero, pues a lo mejor ese nacer, oscurecerse al nacer, en realidad no solo te está hablando de las señales, sino que te está ubicando en el tiempo. Yo no sé exactamente si ha habido más eclipses de sol que hayan coincidido con el primer día del calendario judío, no tengo esa referencia, no tengo ese dato, pero tal vez Isaías, que tiene un montón de contenido profético, nos esté hablando concretamente de un tiempo en particular, de un tiempo en concreto. No lo sé. Señales en el cielo aquí también se dan, aunque algún día sí que me gustaría abordar un trabajo en el que se hablen... no sé dónde lo tengo ahora. Sí, se hablen de diferentes sucesos que yo creo que determinan, por un lado, lo que sería la venida del Señor, o la venida de Jesús, y por otro, la venida de Jehová, que podría ser más en la segunda venida de Cristo, cuando ya acabe con toda esta realidad y sistema satánico, porque yo, esto tengo todavía que dedicarle un poco más de tiempo, organizarme un poquito mejor la información, pero yo lo que sí he encontrado es que en diferentes profetas o libros proféticos hay diferentes tipos de señales. Por un lado, la luna de sangre se menciona en muchos sitios, en Joel 2, 30, 31, Apocalipsis 6, 2, 13, Mateo 24, en fin, Marcos 13, 24, y por otro lado, parece que se habla de una oscuridad. Entonces creo que hay dos eventos distintos en el propio libro de Apocalipsis. No sé si era también me parece que era también un sello. ¿Era sello o igual era ya en las trompetas? Sí, esto eran las trompetas en el capítulo 8, versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Entonces, creo que hay como dos eventos, uno
que para mí está más relacionado con la venida de Jesús, que tiene que ver con las lunas de sangre, y por otro, la propia oscuridad, que esto la nueva era lo ha podido utilizar como los 3 días de oscuridad y todo eso, que hablaré en su momento, haré un vídeo sobre la nueva era, hablando de todas estas cosas, y puede que en el fondo las propias señales de los cielos nos estén indicando la diferencia en esos dos momentos. Porque hay gente que se sigue empeñando en que la venida de Jesús es una sola, es al final de la tribulación. Vale, yo a esa gente no le tengo nada más que decir, que para que veáis el justo juicio de Dios, a ellos que os atribulan, pasarán por tribulación, y vosotros que estáis siendo atribulados, vendréis con nosotros para tener reposo. Lo estoy dando un poquito así con mis palabras, o sea, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para salvación. No hay duda, Jesús viene tras la ira de Dios, y por lo tanto Jesús no puede venir al final de los 7 años de la gran tribulación, tiene que venir antes, irremediablemente, si no estáis contradiciendo la palabra de Dios. Bueno, yo creo que en este sentido he tocado un poquito todos los temas, y os voy a leer un poco así por encima diferentes citas que nos hablan de estos eventos a nivel de la Biblia. Pero ya os digo, lo que es en sí las señales, voy a hacer un estudio un poquito más profundo de ver esas diferencias entre la oscuridad que se habla, y que yo creo que tiene más que ver con el día de Jehová o de Dios, y las lunas de sangre, que creo que tienen más que ver con la venida de Jesús. Jesús vuelve también en el día de Jehová, pero ahí ya se viene para instaurar el reino celestial y no para llevarse a su iglesia. Entonces, bueno, estas lunas de sangre, en Hechos 2, 19 y 20, dice: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. En Joel insisten de nuevo en luna de sangre: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Grande para quienes los esperan, espantoso para quienes no creyeron, y debido a la gloria, al poder, a la inmensidad, se sentirán tan pequeños, y incluso la gente que, no digo el no creyente, sino la gente que ha blasfemado de todo esto, se ha reído, probablemente se sientan en ese momento miserables por haberlo hecho. Yo no creo en sí en un rapto secreto como tal. Yo creo que Dios incluso ese momento lo va a utilizar para que haya mucha gente que en ese sentido ya empieza a buscar a Dios. Yo creo que hacerlo secreto, no sé, le daría alas al diablo para utilizar sus falsas teorías de invasión alien, de rapto alien, en fin, creo que le daría varias posibilidades, y Dios no negocia, ¿no?, con el diablo. Entonces, bueno, bueno, ya os digo, luego hay otras citas que hablan de la luna que no da el resplandor. Puede que ahí estén hablando de otro tipo de eclipses, pero bueno, lo que quería hacer en este caso, en este vídeo, era eso, una recopilación de toda esta información que realmente a mí me parece interesante. Yo no estoy diciendo esto va a suceder así, esto va a pasar ya en este momento, pero de verdad, si los datos son reales en cuanto a previsiones de futuro a 500 años, yo creo que tenemos que estar ante algún tipo de evento. Es verdad que literalmente tendríamos que estar ante un evento que fuera un terremoto, un gran terremoto, después ese sol negro como tela de cilicio, y después esa luna como sangre. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que el día 13, coincidiendo con ese fin de la semitad, 13 de septiembre, sí va a haber un eclipse de sol, pero yo no sé si ese sol negro como tela de cilicio responderá a un eclipse o a algún tipo de evento sobrenatural, porque
parte de los juicios de Dios están determinados para que la gente directamente no dude más de su existencia. Nadie pueda discutir que esto es Dios manifestándose, actuando, mandando su juicio a las naciones por la incredulidad. Y bueno, chicos, nada más. La verdad que este vídeo, os digo, tenía muchas ganas de hacerlo. Simplemente para eso, para generar un registro más de un trabajo que ha hecho mucha gente y que a mí me ha apasionado, me ha gustado muchísimo analizarlo todo. Os compartiré, ya os digo, una recopilación en alguno de los blogs.